Bienvenido nuevamente a este curso sobre cómo comunicar un mensaje efectivo. Quiero hacer un breve repaso antes de entrar al tema de hoy. Hasta ahora hemos visto los siguientes consejos. Primero, hablamos de define tu objetivo. El segundo consejo fue elige un punto. El tercero, hablamos de crea un mapa. El cuarto consejo fue aprópiate del mensaje. Y el quinto consejo que vamos a compartir el día de hoy es atrae a la audiencia. Cree cuál es tu plan para captar y mantener la atención. Si la comunicación puede ser comparada con un viaje en el cual vamos a guiar a las personas de donde están hacia donde deberían estar, entonces es muy importante que logremos captar la atención y que ellos se suban al tren antes de que dejemos la estación. En otras palabras, debemos atraer la atención y que ellos se conecten con nosotros y lograr luego mantener esa atención creciendo durante el resto del mensaje hasta llegar al punto en el cual ellos tomen una decisión en base a lo que acaban de escuchar. Quizás te estés haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra audiencia estará con nosotros? ¿Cómo captamos su atención y mantenemos el interés durante todo el mensaje? Y bueno, la clave está en la presentación, no en la información. La atención y la retención determinan de nuestra presentación y no tanto de la información, o podríamos decir el contenido del mensaje. El asunto no es el tiempo de atención que puedan tener las personas o la cantidad de distracciones con las cuales estemos compitiendo. Muchas veces he escuchado a comunicadores echarle la culpa a la audiencia por ser muy distraída, por tener poca capacidad de atención. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de nuestro rol de comunicadores y poder captar la atención de las personas y mantener el interés durante el resto del mensaje. Por ejemplo, si vos vas a tu restaurante favorito, te darás cuenta que mucho tiene que ver la preparación y la presentación del plato en lo que va a determinar tu decisión de regresar y posiblemente hasta pidas nuevamente el mismo menú. De la misma manera pasa en la comunicación. Nuestra preparación y presentación del mensaje es lo que va a hacer que la audiencia disfrute la experiencia de la comunicación y que muchos de ellos decidan regresar o, hablando en términos digitales, volverse a conectar. Lo que necesitamos para eso no son nuevas informaciones, sino nuevas presentaciones. Las historias de Moisés, David, Esther, el Señor Jesús son siempre las mismas, porque la Biblia no cambia. Lo que sí deben cambiar son nuestras presentaciones, es decir, la manera de comunicar el contenido de la Biblia. Cuando la información es suficiente, hay algunas ocasiones, yo diría las excepciones, en las cuales la presentación no es tan importante porque la información, o sea, el contenido del mensaje en sí, ya por sí solo es atrayente. Cuando más interesados están las personas en el contenido del mensaje, más fácil será captar su atención. Me ha pasado varias veces de tener que compartir un mensaje en un velatorio, en un sepelio, y hablarle a las personas acerca de la vida después de la muerte por medio de la fe en Jesucristo, y te puedo asegurar que hay una altísima atención e interés de las personas en escuchar ese mensaje, porque todos ellos de una u otra manera están pensando que quizás la próxima despedida sea la de ellos. Hay otras ocasiones como la de los casamientos o cuando hablamos de las señales antes del fin o de la segunda venida de Cristo, en la cual la información bíblica, el contenido del mensaje ya de por sí es suficientemente atrayente para que las personas se sientan atraídas e interesadas en el mensaje. Para todo el resto de los
demás mensajes, yo diría en la mayoría de los casos, nosotros los comunicadores, los predicadores, tenemos que hacer un esfuerzo extra de mejorar nuestra presentación para que sea atractiva y ellos puedan estar interesados en escucharla. ¿Cómo captamos su atención?, te preguntarás. Bueno, las personas no prestarán su atención cuando no estén convencidas de que nuestro mensaje va a ser al menos una de las siguientes 3 cosas. Contestar una pregunta que ellos se han estado haciendo o que se estén haciendo en este momento. Resolver un misterio que ellos no han sido capaces de develar. O eliminar una tensión que ellos mismos estén pasando. Como por ejemplo, ¿cómo voy a cubrir mis cuentas en este tiempo de cuarentena, de pandemia, que no puedo salir a trabajar, no puedo salir de mi casa a trabajar? Pero si el tema no tiene una carga emotiva en sí mismo, si las personas no saben bien de qué les voy a hablar, y si la audiencia no manifiesta un interés anteriormente al que podamos compartir el mensaje, entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, ahí lo que tenemos que hacer es despertar el interés, como un gigante que está dormido. ¿Cómo despertamos el interés de la audiencia? Hay aquí algunas sugerencias. Puede ser proponer una pregunta que el mensaje va a responder. Señalar un misterio que el mensaje va a develar. O identificar una situación, una tensión que ellos están viviendo y que el mensaje va a resolver. Si comenzamos el mensaje sin hacer ninguna de estas 3 cosas, sin que ellos tengan claridad de que vamos a responder una pregunta, que vamos a develar un misterio o que vamos a resolver una tensión, es muy probable de que un grupo importante de la audiencia se quede en la estación cuando nosotros comencemos el mensaje y difícilmente luego se vuelvan a conectar. No te olvides de que la información que no se dirige a una necesidad evidente es percibida como irrelevante. La introducción del mensaje. La introducción puede ser la parte más importante del mensaje. Ese momento en que el maquinista dice todos a bordo y suena la campana para que todos se puedan subir y nadie se quede en la estación. De ahí la importancia de que en la introducción nosotros podamos presentar la pregunta que vamos a contestar en el mensaje, señalar el misterio que vamos a develar o identificar la tensión que el mensaje va a resolver. En la práctica, la introducción es la última parte del mensaje que vamos a escribir, pero es la primera que vamos a decir. Por eso es muy importante que la podamos memorizar, para que desde los primeros 5 minutos podamos captar la atención de la audiencia en el mensaje y luego mantenerla hasta el final. Si no logramos en esos primeros minutos captar su atención, difícilmente lo podamos hacer en el resto del mensaje. Al escribir tus introducciones es bueno que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es la pregunta que yo voy a plantear y que el mensaje va a responder? ¿Cuál es el misterio que el mensaje va a develar y cómo voy a hacer que la audiencia quiera conocer la solución a ese misterio? ¿Y cuál es la tensión quizás que el mensaje va a resolver y cómo puedo hacer para que ellos quieran que el mensaje les dé una resolución? Captar la atención de las personas es solo el principio. Luego tenemos que mantenerlos conectados, atentos por el resto del mensaje. Y para eso es muy importante que podamos prestar atención a las reglas de persuasión. La primera, cuidado con la velocidad. El cerebro humano procesa la información mucho más rápido de lo que pueden pronunciar a nuestra boca. Por eso es importante que podamos hablar a un ritmo como predicadores más rápido de lo que lo haríamos en una conversación normal. El ritmo de nuestras palabras transmite o comunica la importancia del mensaje. Si nuestro hablar es muy lento, las personas se van a distraer y se van a dormir quizás. Si hablamos demasiado rápido es posible que los perdamos. Por eso es importante encontrar un equilibrio saludable en la velocidad de lo que hablamos para que podamos hacerlo un ritmo dinámico, pero sin perder a las personas en lo largo del mensaje. Bajar la velocidad en las curvas.
Es muy fácil perder a los pasajeros en las curvas. Por eso, antes de hacer una transición en tu mensaje y pasar de una parte a la siguiente, es bueno que bajes la velocidad y que preanuncies que estás haciendo una transición a otra parte del mensaje. Por ejemplo, pudieras repetir el punto principal o la frase importante 2 o 3 veces, o hacerlo de distintas maneras, decir lo mismo, para que ellos sepan que estamos a punto de ingresar a otro bloque, a otra parte del mensaje, y si alguno estaba un poco distraído, darle la oportunidad de volverse a conectar. Navegar por el texto. Esto es muy importante. La lectura de la Biblia debe ser la parte más importante, más atrayente del mensaje. Es mejor guiar a la audiencia a un solo texto bíblico que a varios, porque mientras más textos yo use en mi mensaje, más posibilidades de perderlos voy a tener en lo largo de toda la prédica. No leas partes extensas de la Biblia sin parar y hacer algún comentario. Es importante resaltar y explicar aquellos términos difíciles o frases extrañas, sobre todo si hay personas escuchándonos por primera vez o que por primera vez están leyendo esa historia bíblica. También es bueno expresar nuestra frustración o sorpresa ante ciertas partes del texto. Pudiéramos en alguna ocasión decir, ¿esto es difícil de creer o no? Sobre todo en el tiempo en que vivimos. De esa manera nos identificamos con la audiencia y reforzamos la conexión y la atención en el mensaje. Debemos ayudarles a prestar atención anticipando el punto principal del texto. Por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, prepárense, aquí viene, esto es lo mejor o esto es lo más importante, para que presten atención a la frase del texto que vamos a leer. Deliberadamente podemos leer mal una parte del texto o a propósito decir exactamente lo contrario, justamente para llamar la atención. Podríamos decir, como está escrito, es mejor recibir que dar. ¿Dice eso? O podemos persuadir a la audiencia pidiéndoles que lean cierta palabra o frases para dar mayor énfasis. Por ejemplo, decir, y la verdad los hará, y dejar que ellos puedan decir, libres. Es importante resumir el texto en una frase que podamos aprender, memorizar y de esa manera dejar bien en claro el mensaje de todo lo que acabamos de leer. Es muy bueno usar apoyos audiovisuales para reforzar e ilustrar el mensaje. Un PowerPoint, imágenes, una canción, un video, siempre ayudan y le dan un color distinto al mensaje que vamos a transmitir. Acordate que la única parte que va a persuadir a las personas y las va a impulsar a tomar una decisión es la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Por eso no cometas el error de leer rápidamente el texto bíblico para volver nuevamente a tu mensaje o querer que las personas presten más atención a tus historias, a tus anécdotas de lo que dice el texto bíblico. Como comunicadores del Evangelio, predicadores de la palabra de Dios, tenemos que hacer que las personas amen y obedezcan la palabra del Señor. Para eso tenemos que atraerlos con el mismo texto bíblico y que ellos puedan aprender a disfrutar de la experiencia del descubrimiento de las verdades eternas. Añadir algo inesperado en el viaje. Lo inesperado siempre es atrayente. Es bueno que cada tanto sorprendas a tu audiencia con algo diferente, algo que ellos no se esperarían. Una canción, un sketch, algo diferente en el mensaje, una obra de teatro, un dibujo. Por eso es bueno que en tu iglesia o en tu ministerio tengas un equipo creativo que te ayuden a complementar el mensaje con la escenografía, las luces, una canción, un video que puedan embellecer y reforzar el mensaje. Tomar la ruta más directa. Tu audiencia necesita saber hacia dónde lo vas a llevar al mensaje lo antes posible. Y una vez que ellos entendieron cuál es el destino al cual les propones llevarlos, que puedas guiarlos por el camino más directo, para que nadie se pierda, para que nadie se quede afuera. Y por último, escuchar y aprender. A esta altura me imagino que habrás notado que algunos comunicadores son más atrayentes que otros. Algunos tienen un carisma especial, algo innato.
pero la realidad es que todos nosotros podemos mejorar. La próxima vez que escuches a un comunicador que te tuvo atrapado durante todo el mensaje, pregúntate, ¿por qué? Y la próxima vez que escuches a un predicador que miraste el reloj más de 20 veces deseando que por favor termine de una vez, pregúntate, ¿por qué? Escuchar y observar a otros predicadores es una de las mejores maneras de aprender. Y acordate que escuchar no es lo mismo que leer. Cuando leemos un texto, estamos leyendo un libro y nos perdemos, nos distraemos, podemos regresar a la última parte que recordamos haber leído y de ahí retomar la lectura. Pero en los mensajes que escuchamos no pasa eso. Cuando nos distraemos, cuando nos perdemos, difícilmente podemos volver a conectarnos. Y si el predicador, el comunicador no nos da alguna señal, no nos da una oportunidad de volvernos a conectar con el mensaje, lo más probable es que sigamos perdidos hasta el final. Conclusión. El consejo de hoy fue: atrae a la audiencia. ¿Cuál es tu plan para captar y mantener la atención? Y en síntesis dijimos que la comunicación es como un viaje. No tengas el error de dejar a las personas en la estación antes de que el tren empiece a marchar rumbo al destino final. No los pierdas en las transiciones, para eso es importante bajar la velocidad en las curvas. Y para mantener la atención debes hacerlo navegar por el texto y permitir que ellos descubran y disfruten de la experiencia de conocer y descubrir las verdades eternas en la palabra de Dios. Es bueno tomar algunos riesgos y sorprender a la audiencia con sorpresas, con algo que ellos no se esperaban. Y no te olvides que tu prioridad es atraer y mantener la atención durante el resto del mensaje, hasta el punto final en el cual ellos tomarán una decisión. Espero que estos consejos te sirvan, que puedas leer el material complementario en la plataforma y que dejes ahí tus comentarios en el foro. Me va a interesar mucho poder leerlos y también contestarte desde allí. Gracias por tu atención, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.